Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Nuestro invitado de hoy es Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y además presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa. Gracias por estar aquí. Gracias, Leira, por la invitación. Diputado, la Asamblea Nacional Constituyente está instalada, comenzó a legislar. Se ha dicho que ninguna decisión que tome la Asamblea Nacional Constituyente puede ser cuestionada por los demás poderes públicos. ¿Esto qué significa? Esa llamada cohabitación de la que se había hablado. Mira, lo que significa es que ya esta Asamblea Nacional Constituyente nació de manera fraudulenta y los actos que ha iniciado son contrarios a cualquier convivencia política. Pretenden convertir la Asamblea Nacional Constituyente en un tribunal inquisitorio para perseguir, para criminalizar, para judicializar a quien disiente políticamente. Entonces, hacer de la Asamblea Nacional Constituyente el paredón político del gobierno les obliga, desde todo punto de vista, no solamente al rechazo que ya el pueblo manifestó no participando el 30 de julio en la convocatoria que hizo el gobierno, sino el rechazo que factores exógenos al país, organismos internacionales, la comunidad internacional en general, los gobiernos democráticos del mundo han expresado de manera sistemática ante los anuncios que viene haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes como oposición y es que están dentro del Parlamento, ¿qué van a hacer frente a esto? Ya entraron al hemiciclo protocolar, les colocaron incluso hasta un paraván. Bueno, ¿qué imagen de democracia puede presentarse ante el mundo cuando un poder legítimamente electo por el pueblo, como la Asamblea Nacional, el poder legislativo, es franqueado en el interior del asiento de ese cuerpo por un pelotón de militares, colocando incluso barreras al interior de la propia Asamblea Nacional para dividir espacios? O sea, es la clara intención del conflicto, de crear un conflicto para justificar no solamente copar el palacio, sino también tomar las instalaciones administrativas de la Asamblea. Entonces, ningún país democrático puede regocijarse de presentar el uso de la fuerza, el abuso de poder, la instancia militar como una garantía de sus tropelías. Diputado, ¿qué rol juega en todo esto la comunidad internacional? 12 países suscribieron la llamada declaración de Lima rechazando la constituyente. Voceros del gobierno hablan de más de 120 que más bien la apoyan, entre ellos los del CARICOM, el movimiento de no alineados. Perú expulsa al embajador de Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dice que no descarta romper relaciones con Venezuela. Hay peligro de aislamiento. ¿Qué puede ocurrir en el plano internacional en relación con Venezuela? Pero sin duda alguna, que desde el punto de vista geopolítico, Venezuela es un problema. Es un problema por su reiterada violación a los derechos humanos, a los convenios internacionales. Pero no pueden estar equivocados los países desarrollados de avanzada en el mundo cuando critican la actitud del gobierno nacional. No puede haber allí un ápice de equivocación. Es la racionalidad política que impone el análisis de estos países para condenar la actitud de Venezuela. Entonces, por lo tanto, es muy importante para el país, para los venezolanos, para la sociedad democrática venezolana, la opinión de los países del mundo. Y son países democráticos, países con alternabilidad en el poder, países con instituciones autónomas, independientes, donde funciona el Estado. ¿Qué implica que siga creciendo la lista de venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? Bueno, eso forma parte de una agenda del Departamento de Estado. Sin duda alguna, que en la medida en que los venezolanos tengamos conocimiento de la gravedad de esta situación, del porqué de cada una de estas acciones,
Solo queda que los propios actores puedan justificar o no si estas medidas tienen la asertividad, si existen los elementos que incriminan, los elementos para la sanción. Y hasta ahora es un silencio que no justifica para nada, y contrariamente condena. Diputado, de las elecciones regionales, resuelto el dilema de ir o no ir, ya la MUD inscribió candidatos, pero ahora se agrega un nuevo elemento. El constituyentista Diosdado Cabello hablaba de que no podrían ser candidatos a gobernadores aquellos que hayan promovido violencia, que pueden ser inhabilitados, e incluso asomó una posible carta de buena conducta de la constituyente que necesitarían quienes quieran ser gobernadores. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Me imagino que quieren convertir la Asamblea Nacional Constituyente en una especie de prefectura, como se denominaban antes, donde te otorgaban el certificado de buena conducta o donde te entregaban un certificado de antecedentes penales. No hay absolutamente en ninguna parte ninguna norma que establezca este tipo de procedimientos. Pero eso forma parte de esa parafernalia discursiva en la que incurre el gobierno para pretender intimidar y desmovilizar a los sectores de la oposición. No hay cabida en una sociedad democrática para que este tipo de situaciones confluyan en el debate diario, porque esto es irracional, esto no forma parte de ninguna convivencia política. El pretender, de alguna manera, que el gobierno seleccione los candidatos, que el gobierno inhabilite por una posición política, por una crítica a las políticas públicas del gobierno o por una crítica a un modelo político fallido como el que está viviendo el país, pues sin duda alguna que eso no le va a hacer ningún bien, no solamente a la democracia venezolana, sino que coloca al gobierno con nuevos elementos frente a los factores internacionales para ser condenado. ¿Por qué hay diputados separándose de sus curules para aspirar a ser gobernadores? Entendemos que de su Partido Acción Democrática son 3, ¿no? Bueno, son líderes y tiene que la sociedad democrática, la pluralidad política del país, ubicar, ir al liderazgo natural de cada una de las regiones y postularlos. Pero ahí hay diferentes elementos. Uno, es una prescripción de candidatos. Iremos a elecciones primarias, donde sea necesario, iremos al consenso, donde así lo indique la realidad política de la región, y estos dirigentes, estos diputados, que en su mayoría son jefes del partido en cada una de sus regiones, tienen perfecto y legítimo derecho a aspirar. Nosotros, Acción Democrática, tuvo un rol importante, importantísimo, de primera línea, en la defensa de la participación desde los tiempos en que nació la democracia en Venezuela. La participación es una garantía constitucional, es un derecho político y tenemos la obligación de promoverlo, no de silenciarlo. Y esa promoción parte por participar en un proceso donde no podemos inhibirnos bajo ningún concepto. Si no vamos a las elecciones de gobernadores y de consejos legislativos y priva la misma premisa para no ir a los alcaldes y a los cuerpos de concejales y también priva para la presidencia de la República, entonces le estaremos entregando al gobierno 24 entidades federales, 350 cabildos, 350 concejales, y le estaremos entregando al gobierno la candidatura presidencial, como dice nuestro jefe político, Henry Ramos, hasta que se le seque el esqueleto a Nicolás Maduro en Miraflores. Entonces, eso es una contradicción. Ahora, eso no es la panacea que va a solucionar los problemas políticos del país. Es un camino por el cual debemos transitar. Es constitucional, es un mandato. Esos cargos de elección popular tienen fecha de término. Y al tener fecha de término, existe, de acuerdo a la propia Constitución, la renovación de esos cargos de elección popular, y hacia allá vamos. Se nos agota el tiempo. Su comentario acerca de los alcaldes opositores que han sido inhabilitados con orden de privación de libertad y separados de sus cargos. Inaudito, inaudito. Allí tienen a Alfredo Ramos. Ya tiene 13 días en prisión
en condiciones infrahumanas, porque aquí se empieza a violar no solo el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso de quienes son perseguidos por el gobierno desde el primer instante. Y Alfredo, Smolarsky, todos los alcaldes que han sido condenados a prisión, inhabilitados políticamente y despojados de su cargo, es simple y llanamente una aberración jurídica del gobierno, un acto antidemocrático y un irrespeto a la manifestación de voluntad popular, porque fueron electos legítimamente por el pueblo. Diputado, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Gracias, Lirio, por la invitación. Despedimos entrevista a Venevisión con Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y también presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional. Quédense allí, al regreso tenemos más información que compartir con ustedes.